Hola y bienvenidos nuevamente a este podcast cuyo nombre de momento es Armónico, pese a el primer capítulo que fue publicado como Inarmónico. Uno puede cambiar de opinión, supongo. Y además el nombre todavía está en discusión. Junto con mi compañero vamos a darle el nombre en un futuro. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo anterior hasta terminando el Nightmare, que salió en el 2011, 12 me parece, con toda esta catarsis y especie de homenaje a través del disco para The Rev, recién fallecido por esas épocas. Entonces lo que nos ocupa ahora, para empezar este capítulo, será el disco Hell to the King 2013. Después de la catarsis que fue Nightmare, drenados casi totalmente de este sentimiento de tristeza, impotencia o frustración, la banda saca este disco. Portnoy no estaba más. Los ayudó, sí, con la grabación del disco anterior y en la gira del mismo, pero para este disco se les añadió como baterista a Aaron Ilejay, o Ilejay, quien, según la misma banda, admiraban por su estilo, técnica y ética de trabajo. Antes de empezar con las canciones, el sonido de este disco es mucho más heavy metal o un poco más lento. O sea, un poco más cuadrado, con ritmos o tiempos un tanto más predecibles, por así decirlo. La voz de Shadow se aleja mucho de los guturales, dando notas más limpias e incluso quitando ese sono nasal de algunas canciones de discos anteriores. El bajo se siente y escucha mucho más en cada canción y las guitarras siguen con su dinámica, aunque ahora en riffs más predecibles o promedio dentro del género. Venga que no son malas, pero destacan mucho menos que en otras canciones anteriores. Y lo más importante, siendo el recién llegado Aaron, el nuevo baterista, aportó cosas bastante interesantes, con ritmos de nuevo, más genéricos dentro del género, pero destacándose en la técnica e interpretación, dando una sensación fuerte y contundente a cada canción, en parte sí por la velocidad de las mismas. Y bueno, ya sé que no es el punto, pero a la vez es prácticamente imposible o inevitable compararlo con The Rev. Y en ese sentido no tiene nada que ver. Las técnicas son muy diferentes y pese a que es un baterista bastante capaz que nos demuestra que sabe algunas técnicas, sabe cómo manejarse dentro del metal con doble bombo, con muchos remates clásicos del género, pues no tiene nada que ver. Al mismo tiempo, siento que por eso mismo la banda optó por probar un sonido diferente para este álbum, no queriendo hacer lo que hubieran hecho si Jimmy siguiera con ellos, sino avanzando en la dirección en la que estaban los que restaban en ese momento. Y así empezamos con Shepherd of Fire o Pastor de Fuego, con campanadas sonando unas tras otras para ser poco a poco acompañadas con instrumentos de viento y posteriormente guitarras y tambores como presagiando o preparando el terreno para el apocalipsis que está a punto de llegar. Así empieza la primera canción del disco y con la que abrirán los conciertos de esa gira. Volvemos un poco con la impronta semi-religiosa en donde la letra nos habla, a mi entender, de un demonio o al menos una antítesis del dios cristiano, sobre todo por las frases no es necesario servir de rodillas y no te diré quién no debe ser. Y bueno, la canción también llamándose Pastor de Fuego creo que no deja mucho a la imaginación. El video está 2-3, al más puro estilo de Bad Country, vuelven a usar un auto, pero ahora inmóvil en un estudio totalmente blanco con un proyector que va cambiando la ambientación. Suena peor de lo que realmente es, igual pueden checarlo en YouTube para corroborarlo ustedes mismos. Aparte, cabe destacar que la estética de la banda para este disco y sobre todo para los videos cambió pues relativamente mucho, siendo un tanto más como más rockeros de los 80s, más cuero, más negro. Shadow se dejó esta especie de moicana súper larga como de 1 metro y también cayendo un poco en pues no lo glam, pero sí un poco emo con bastante maquillaje en casi todos los videos y presentaciones en vivo. De aquí nos pasamos a la canción homónima al disco.
Otra vez, en el video es en un estudio blanco y el video es en blanco y negro. Digamos que en este disco fueron un poco más minimalistas. Musicalmente, Gates es el que más destaca, por ponerlo de alguna manera, ya que pese a que no es como que los demás no hagan nada, y mucho menos que la canción sea mala o la guitarra líder acapare la atención casi por completo. Ok, siendo más justo con el resto de la banda, es más como si todos los demás estuvieran en armonía entre ellos, dando este sonido duro y un tanto repetitivo, casi cayendo en lo industrial, y la guitarra principal se apoyará en esa base para hacer algo que encaja perfecto, pero además resalta muchísimo. Líricamente no hay mucho que decir, y literalmente no hay mucha letra en la canción. Se hace mención de lo mismo que sugiere el título, aunque desde el punto de vista de un pueblo invadido, sirviendo un poco como una crítica sarcástica a la época monárquica o feudal. Viva el rey, arrodíllense ante la corona. La muerte cabalga en armadura hacia la ciudad. Vienen a tomar tus derechos. Y pues, viva el rey. La siguiente es Doink Time. No es mala, es mucho más rápida y frenética que las dos anteriores, pero pues tampoco tiene nada muy resaltable. Nos pasamos a This Means War. Ahora vamos con la que creo es la mejor canción del disco, o al menos la que condensa mejor el sonido de la banda en esta etapa. Y de hecho sí, porque la mejor viene un poco más adelante. Teniendo de vuelta esta charla entre las guitarras, ya no solo una rítmica y otra que hace los adornos, una batería con golpes lentos en partes, separados y dando una clase de cómo tocar flams. Esta es una canción genial en vivo, que de hecho el video está hecho a base de grabaciones de su gira en Latinoamérica en 2014. El mismo video empieza diciendo eso. Y por ahí me pueden ver si saben buscar o si ubicarán mi cara para los que no están viendo esto y solo oyendo. Pequeña anécdota. Para este concierto fui con mi mejor amigo y habíamos comprado los boletos para las gradas, porque pues pobres. Bueno, llegamos tarde, justo cuando estaba empezando Shepherd of Fire, justamente, y ya cuando íbamos a las gradas, los de seguridad nos mandan a pista porque, y esto lo supe hasta mucho después, como iban a grabar los conciertos, querían que en pista se viera la mayor cantidad de gente. Luego, volviendo a la canción, en cuanto a la letra, lamentablemente nos habla de cosas que siguen siendo bastante actuales o vigentes, hablándonos de brutalidad policíaca o abuso de poder. Digo, en Estados Unidos creo que hay noticias de esto cada semana y acá no estamos lejos de lo mismo, solo que pues se reporta mucho menos o se esconde. Y bueno, creo que eso explica bastante de la letra. This means war, esto significa guerra. La siguiente es Requiem. Si son fans como yo de canciones con coritos como de iglesia, tipo Sigdish de Rammstein o Year Zero de Ghost, van a amar esta canción. Empieza justo con estos coros y es una de esas canciones apocalípticas, siguiendo con la estética del álbum de Hail to the King, ahora poniéndonos en la piel de alguien que pide la ayuda de un dios que deje todo en llamas, vaya que destruya todo. También sirviendo como conexión con Shepherd Fire, dándonos a entender que este sí es un disco temático, tal vez no declarado, ni en su totalidad, pero sí entre algunas canciones. Luego vamos con Crimson Day, una canción bastante lenta, de hecho es la primera canción del disco que tiene una especie de tono como balada, aunque no es la power ballad de costumbre. No de manera tan evidente, pero es una canción que habla más que nada de Shadows, los errores que cometió a lo largo de su vida, pero sobre todo de cómo todo esto cambió con la llegada de su hijo, y de cómo pretende ser mejor padre del que tuvo. La siguiente sería Heretic, que está bastante interesante la letra. A nivel general trata de la lucha por imponer una ideología en un pueblo recién conquistado, llámese colonización, conquista de América o de cualquier pueblo sometido por otro, condenando las creencias de la cultura aplastada e imponiendo la de la nueva y gobernante. Prácticamente contribuye a la temática, otra vez, del Hail to the King, incluso pudiendo ser una continuación inmediata de la misma,
Después de aplastar al pueblo y conquistarlo, se hace la réplica de la cultura que se quiere imponer en la ya conquistada. Mientras que los habitantes del lugar pasan a ser sometidos y condenados a un infierno o un paradigma religioso completamente nuevo y desconocido al que intrínsecamente, dada su naturaleza, son condenados al infierno y sometidos debiendo adoptar un nuevo código de conducta y casi debiéndole algo a los impostores. Como por ejemplo, algo que no nos es tan ajeno, los españoles condenando a los indígenas al infierno, y por no tener alma, según ellos, y viéndose a ellos mismos como salvadores y redentores que vienen a salvarnos del infierno que ellos mismos inventaron. Luego llega Coming Home, una canción que perfectamente engloba el arco de cualquier héroe, muy al estilo de la Odisea de Homero, que de hecho tiene algunas referencias directas o no tan directas a esta misma, pero es una canción un tanto descartable fuera de esto, salvo por la tonadita que tienen, sobre todo la voz. Y ahora sí, vamos con la canción a mi gusto más interesante de este disco, al menos en la música, Planets. Musicalmente, destacándose como la única canción donde la batería tiene una carga mayor, y no solo eso, sino que también es la primera en donde se siente más que el baterista le puso un poco más de empeño. No tenemos nada ni de cerca parecido a lo que sea Jimmy, pero como baterista es una de esas canciones que disfrutas o te diviertes mucho tocando. Específicamente por este tipo de feel o rudimento del principio que se repetirá más adelante y diferentes adornos con el doble bombo a lo largo de la canción, pero sobre todo al final. Ya hablando de toda la banda, también se siente con una vibra más al sonido que habían manejado hasta el penúltimo disco, pero con el estilo del actual, obviamente. Los gritos de Shadow se sienten potentes, pero hasta cierto punto contenidos. No tanto como ahogados, sino más bien como una nueva técnica vocal que se siente que se está perfeccionando. Las guitarras se lucen con un riff como de costumbre potente y pegadizo, pero con una afinación y o distorsión más violenta, al punto de ser casi demasiado chillona en las partes más agudas, pero por suerte se contienen. Este definitivamente fue el disco donde el bajo se escucha más y de hecho tiene participaciones muy buenas a lo largo de las diferentes canciones, pero es el instrumento del que menos sé hablar porque junto con la batería forman la base, así que sabes que está ahí, suena grave, suena potente, tiene adornos bastante buenos a lo largo de las guitarras y a veces sin tener que estar haciendo lo mismo que ellas, pero pues no sé, está ahí y ya. Líricamente es de las menos simbólicas y más literales, hablando de destrucción a escala cósmica, narrada o casi vivida por los mismos planetas. Y finalmente Acid Rain, ocupando el lugar de la acostumbrada power ballad de cada disco, aunque sin serlo del todo. Esta canción es más como juntar partes de Fiction y de So Far Away en una sola, teniendo como instrumento principal el piano, que con una participación más notoria de la batería, aunque no tanto para no ser llamada de acompañamiento. En la letra se siente de algún modo como continuación de Planets, pero ahora poniéndonos en la piel de un simple humano que ve como un evento estelar está a punto de cargárselo a la verga, con vagas reflexiones sobre la vida y el tiempo efímero, al menos tiempo para los planetas. ¿Qué pasamos aquí? También, y viendo el panorama más grande, esta canción y Planets funcionan como puente indirecto entre este disco y el que viene, sobre todo por la temática. Aquí terminaría el Hell to the King y vendría lo que yo quise acomodar en un pequeño intermedio que engloba el Hell to the King videojuego. Entre la salida del Hell to the King y el lanzamiento del disco que venía, se anunció que la banda iba a sacar un videojuego para móviles, portátiles, teléfonos, como quieran verlo, con la temática del mismo disco y parte del mundo o el imaginario creado por la banda hasta ahora, como obviamente la Deathbat, que de hecho es el protagónico, la chica revivida de A Little Piece of Heaven, y de hecho también aparecen los miembros de la banda hasta ese momento y también incluido The Rep, para cuya participación la banda tuvo que consultar a su familia para aprobarlo. Pero bueno, están ahí todos, cada uno tiene
poder especial. El videojuego es más que nada al estilo Diablo, y bueno, de ahí ya se despliegan habilidades también como Dungeons and Dragons, mágicas, de fuerza, de todo. Es divertido de jugar, sobre todo si eres fan. Los niveles se llaman como algunas canciones, y junto con el juego se lanzó un disco con las canciones que iban a aparecer ahí, pero en versión de 64 bits, junto con otras 6 canciones originales. Poco después, en octubre del 2014, se anunció que iban a empezar a trabajar en el siguiente disco. Para el 2015, en otro comunicado, se dio a conocer la salida del baterista Arim Ilijay debido a diferencias creativas. Para esto, se unió el otro baterista, Brooks Wackerman, que sigue siendo parte de la banda hasta la fecha. En 2016, Warner Bros. Demandó a la banda por querer salirse de la discográfica, la cual lo justificó diciendo que la mayoría de los altos líderes que estaban cuando recién habían sido firmados por Warner ya no estaban. Finalmente pudieron salirse del contrato y ahora operarían junto con Capitol Records. Para este punto, en cuanto a presentaciones en vivo, les iba bastante bien, siendo cabezas de cartel o headliners de varios festivales importantes, entre ellos el Louder Than Live, festival que sigue aún vigente, y el Notfest en México en el 2016. Y con esta configuración llegaría el siguiente disco, The Stage. Finalmente se estrenó The Stage el 28 de octubre del 2016, el cual tendría una versión deluxe que saldría en 2017 con 6 covers y una canción original más, y que será del que hable a continuación. Para este disco, la banda cambió notoriamente en un par de aspectos que ahora mencionaré. En primer lugar, y lo que me agradó bastante, es que sus letras son mucho más incisivas y concisas en los temas que tocan. Aunque no los definiría como una banda de crítica política, como ya mencioné en el capítulo anterior, no son ajenos a hablar de vez en cuando de su visión del mundo, la historia política, la clase gobernante, su postura ante la guerra y muchos temas más, como se ha visto en canciones como Critical Acclaim, Dumb, Lost, Mia, Danger Line, etc. Además, añadiendo varios temas existenciales bastante bien llevados, sobre todo relacionados a la existencia de Dios, vida en otros planetas e inteligencia artificial. Y por otro lado, musicalmente, no sé ustedes, siento que se reencontraron con su sonido, usando varios arreglos, afinaciones o ritmos que nos remontan a canciones de antes, pero sobre todo añadiendo varias herramientas creativas a lo largo de su disco que se agradecen bastante y los hacen ver como músicos muchísimo más probados. Ya por último, cabe mencionar que el nuevo baterista se adaptó mucho mejor a la banda y tiene aportaciones más interesantes y que resaltan más al oído que el anterior, desde ritmos más creativos hasta un poco del sonido de la banda previo al Hell to the King. Así llega The Stage en The Stage. Al decir que usaban varios recursos que recordaban a viejas canciones, este es el mejor ejemplo. Abriendo con un órgano muy a lo Critical Acclaim, pero con un sonido medio onírico, medio fantasioso, para después pasar a la guitarra principal, que será acompañada casi de inmediato por el resto de la banda. Mención honorífica, y ya sabiendo que soy baterista y esto está muy sesgado por esto, la batería y ese intro de doble pedal con flams en los toms se lleva todo. Y sí, a lo largo del álbum no tengo más que elogios para casi todo lo que hará la batería, a lo largo de muchas canciones, aunque no será el único instrumento que se sienta con un upgrade. La letra de la canción nos remonta a varios rasgos de la humanidad, resumido en una frase que dice: simplemente somos sociópatas sin comunicación, y sobre todo a una sociedad dominante que hará todo para mantener ese dominio. También muy bien ejemplificado en el video de la canción, que, usando marionetas, va a través de diferentes eras de la humanidad, mostrando cómo en cada una hay uno que manda y otro que obedece, por lo general obedeciendo órdenes de violencia y erradicación contra algún otro. Y de igual manera mostrando que, como dijo Qui-Gon Jinn en Star Wars, siempre hay uno más grande. La canción termina con unas guitarras acústicas medio españolas,
muy al estilo de Sidewinder del City of Evil, canción que no mencioné en el capítulo anterior, pero aprovecho el tiempo para recomendarles. De ahí vamos a Paradigma. Esta canción nos plantea dos preguntas que me gustaron mucho. ¿Qué significa realmente ser humano? Y la otra, más que pregunta, una frase: tengo la duda de si estos pensamientos son realmente míos. Pero vamos por partes. Primero cabe aclarar que la misma banda, y como ya mencioné, dijo que el disco tenía como temática principal desarrollar los temas de inteligencia artificial y la autodestrucción de la humanidad. Y aquí tocan un poco de ambos. Primero abordando desde el punto de vista del automejoramiento del ser humano a través de la ingeniería genética o nanobots, llevando al extremo la pregunta de ¿qué nos hace humanos? ¿A qué punto podríamos dejar de llamarnos así tanto en el nivel biológico como sentimental? Tomando como punto central el dolor tanto físico como emocional, como elementos claves que nos convierten en humanos. O sea, no siendo los únicos, pero para efectos dramáticos y de acuerdo a la temática o pensamiento de la banda, eligieron esos, así como la vida eterna. Y abordando un poco más levemente la segunda pregunta, caen un poco en esto de cómo saber que no vivimos en una simulación o tan solo cómo sabemos que tenemos libre albedrío y no somos solo actores controlados en una obra ya escrita. Musicalmente he de decir que no es de mis favoritas, salvo por el coro y el solo, pero va bastante bien con el sonido general del disco y es de las primeras canciones que muestran, ya sin tapujos, el nuevo estilo vocal de Shadows, un tanto más agudo, pero igual de gritado. Acá nos pasamos a Sony Disposition. La canción nos habla de lo que venimos viviendo desde que tenemos memoria, la lucha de clases. Un poco así como en The Stage, como la clase gobernante toma decisiones por el bien de todos, pero los que acaban pagando las consecuencias son solo los de abajo, base de la pirámide, clase trabajadora o como lo quieran llamar, y los que disfrutan de todos los beneficios son todo lo contrario, los que están hasta arriba. Tomándose varios momentos para recalcar cómo en esta democracia, otra vez entre comillas, por más que queremos dar nuestra opinión, se invisibiliza o trata de propagarse lo menos y se favorecen discursos que obviamente prevalecen o hace que prevalezca el poder en las personas que están. Así como las dicotomías que existen en la actualidad, mientras que en ciertos círculos las necesidades básicas están más que cubiertas, llegando al punto de desperdiciar, por ejemplo, la comida, en otros se mueren de hambre. Finalmente, quisiera hablar de un término, mentalidad de escasez, que tal cual no mencionan en la letra, cuestiones de métrica supongo, pero que se ejemplifica y sintetiza muy bien en la siguiente frase. ¿Cómo podemos ver el exterior del corral cuando la supervivencia se apodera de nuestras mentes? Y es bastante eso, un efecto de visión túnel, o visión de túnel, en el que, dadas circunstancias de pobreza, es prácticamente imposible que te preocupes por cosas a nivel general por estar enviciado en básicamente sobrevivir. Musicalmente, y esto va a aplicar para muchas canciones del disco, a opinión personal, la voz no embona del todo en la música, al menos durante los versos en este caso. Como extra, a ratos están unos adornos con esas trompetas o clarinetes, muy al estilo de Little Piece of Heaven, que se sienten como una especie de easter egg. Nos pasamos al otro sencillo del disco, Got Them. Primera en tener en video, un performance en vivo de la banda, y creo que es el primer performance en vivo de la banda. Una de las mejores canciones del disco a mi parecer, y obviamente de la banda, o que considera la banda, al darle a esta un video. Una de las más frenéticas y que meten al álbum de lleno a lo que sería el heavy metal. Son de esas canciones donde hay tanto pasando tan rápido que es difícil decir qué instrumento se luce más. Las armonías entre las guitarras se mantienen, los riffs son pesados y rápidos. El bajo da todo el peso de la canción teniendo un pequeño momento para lucirse en un puente antes del solo. Shadows nos muestra la versatilidad adquirida a través de los años, juntando casi todos los estilos vocales mostrados hasta la fecha, y la batería obviamente sigue la línea de la canción con un doble bombo que te envuelve,
pero que fácilmente pasa a ritmos mucho más tranquilos, así como otros más adornados como por platillos, tanto los hi-hats como los rides. Así como frenética, la canción nos vuelve a remontar a discos pasados con un pequeño breakdown, con guitarras acústicas y mucho ritmo, para devolvernos a lo pesado y finalmente terminar con una nota alta. Líricamente, la canción nos habla de libertad y control, con varias analogías o figuras por todos conocidas, o no tanto, desde el Gran Hermano o Big Brother hasta el Ojo de Horus, que este tampoco yo me lo sabía, pero que de entrada es un dios egipcio, y en específico este símbolo de su ojo se usaba para simbolizar el orden o el estado perfecto. Una de las mejores frases de la canción es: ¿dónde está la diversión en la libertad cuando te conviertes en esclavo? O la otra: nadie vino a esposarte, solo te dieron las cadenas. Lo que se podría interpretar de diferentes maneras, personalmente, como: si somos libres, pero si no participamos en el sistema, este nos elimina. O, y que va también un poco de la mano, somos libres, pero nos atamos a nuestra patria, dejamos que nos rijan personas que deberían de representarnos y ver por el bien general, pero solo atienden a sus intereses y hasta defendemos eso. O como diría una canción ochentera, el culto a la personalidad. Y por último, importante, tenemos libertad de culto, de credo, sexual, etc. Pero muchas veces somos perseguidos por estas mismas elecciones y muchas veces estas ni siquiera son elecciones. De acá nos vamos a Creating God. Canción rara, pero se agradece el gesto. Con estos silencios durante los primeros versos, en donde la batería y el bajo hacen un gran trabajo conjunto manejando tiempos menos obvios o menos usuales. Lo único malo para mí en esta especie es esta especie de solo a la Green Day, en el que la guitarra hace básicamente la misma tonada de la voz con unos cuantos adornos. Y no es que no lo hicieran antes, pero en otras canciones se discernía bastante bien, o mejor, el momento en el que usaban esto como una especie de base, y de ahí arrancaba el solo totalmente independiente. En cuanto a la letra, es justo lo que están pensando. Una reflexión acerca de esta casi necesidad que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia de crear un poder superior y poniéndose a su merced. Pero más que eso, muchas veces usándolo para justificar todas las atrocidades que han ocurrido. Me encanta la frase, tengo que preguntarme, ¿estamos invocando al demonio o a Dios? Luego viene una racha de canciones un poco más lentas, empezando por Angels. Es, como dije, lenta, medio blues, donde el bajo se lleva toda la canción y los demás se sienten más como acompañamiento, pero a la vez es una de las canciones más X en la letra. Así que lo siento, Johnny. Luego viene Simulation. Y este es un pequeño paréntesis. La parte de las pastillas azules es por Matrix o hay un medicamento azul en Estados Unidos. Como sea, acá nos plantean un escenario en el que nosotros, o el protagonista de la historia, poco a poco empieza a despertar de una simulación al notar desperfectos y cómo los que lo tienen en dicha simulación lo intentan volver a meter en ella. La letra juega constantemente con lo fácil que sería engañarnos. Ahora sí, yéndonos con Matrix, siendo nuestro cerebro una máquina que interpreta estímulos eléctricos y en base a eso creamos nuestra realidad. Y la inserción de memorias o creencias donde el tiempo es meramente relativo y miles de años pueden ser un segundo en realidad, o todo el conocimiento del mundo simulado un simple impulso eléctrico. Así, y se vuelve a jugar con esta idea de si nuestro pensamiento es realmente nuestro o son insertados y cómo nos daríamos cuenta. Lo que nos lleva a Higher. Canción que habla de un lanzamiento de la NASA que falla y bueno, es básicamente la despedida del astronauta que iba ahí. Muy probablemente inspirado en el accidente del Challenger lanzado en el 86 y que explotó después de poco más de un minuto de ser lanzado. La batería acá es abrasadora, llenando los versos con el doble bombo y una tarola afinada de forma peculiar, o siendo una tarola piccolo, por si me preguntaron. Es una de las canciones donde Shadows usa más este estilo vocal agudo y fuera de eso pues sigue siendo un tanto descartable.
Nos vamos a Roman Sky, que tiene una historia bastante triste, aunque también interesante. La canción nos habla de la muerte en la hoguera de Giordano Bruno, astrónomo italiano, obviamente, cuyas teorías superaron el modelo copernicano, que decía que el Sol era el centro de la galaxia, diciendo que el Sol solo era una estrella más como muchas otras y que muy probablemente había miles de millones de mundos con vida como el nuestro. Varias frases que hacen referencia a esto y me gustaron bastante. Por ejemplo, comparte nuestro mundo mucho antes de su tiempo, o, aunque tomaron tu voz, las palabras brillan para siempre. Al principio parece una canción lenta más, incluso pareciéndose bastante a Breathe Alive o a Tonight the World Dies, del Nightmare. Pero conforme avanza la canción le van metiendo más instrumentos, con chelos y violines, así como un pequeño coro, que le hacen una composición bastante bonita, melancólica y mucho más compleja de lo que parecía. Seguimos con Fermi Paradox, o la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi, planteada por Enrico Fermi, físico del siglo XX, nos habla de la aparente contradicción entre las afirmaciones de que hay mucha vida inteligente allá afuera, o debería haberla, y la nula o inexistente evidencia de dicha vida, basándose en la ecuación de Drake que dice que este tipo de contacto no debería ser del todo raro. Con esto explicado, la canción se entiende perfecto, retratando los solos que nos hemos visto en este sentido cada que nos surge la pregunta de si hay alguien más allá afuera, sobre todo con este corito medio susurrado que dice caminando solo. Musicalmente es una canción que sigue con este estilo medio lento que viene desde Angels, con una especie de metal contenido que está curioso porque si prestas atención individualmente a cada instrumento se siente como si fuera hecho la madre, pero ya en conjunto se siente mucho más lento. Ahí en parte todo se lo deben al bajo. Nos vamos con la última canción de la versión normal del disco, Exist o Existencia. Según la misma banda, esta canción es su representación o sonorización en su primer mitad de la creación del universo o del Big Bang y la segunda mitad de la creación de la Tierra, razón por la cual creo que es mejor que la escuchen por su cuenta y no hablaré para nada de cómo suena. Además de que es la canción más larga que han hecho hasta el momento, durando 15 minutos. Mientras que la letra no podría ser más hermosa y a la vez desesperanzadora. Hablando primero de lo bello que es el universo, que por poco que lleguemos a saber o comprender de él, siempre nos asombrarán las respuestas y sobre todo las preguntas que éste nos arroje, la insignificancia de la Tierra y sobre todo de la humanidad ante tanta inmensidad, y cómo, a pesar de que este sentimiento abrumador debería de servir como unificación, como especie, nos encerramos en nuestro ego y creamos problemas tan superfluos e insignificantes, matándonos unos a otros por conceptos como líneas imaginarias, o los países, el dios de alguien más, o que no entendemos de dónde salió, e intereses que solo benefician a unos pocos, controlados por su propio miedo, resentimiento y codicia. Básicamente es un pedazo de canción que merecería ser escuchada por todos. Definitivamente una de mis favoritas de la banda y que, por supuesto, sugiero prestar atención especialmente a la letra, ya que, como algo que no había mencionado, la banda se leyó, si no es que algunas, todas, los libros y parte de los poemas, porque si Carl Sagan también hacía poemas, de Carl Sagan, y bueno, se nota bastante. De acá nos pasamos con una de las canciones originales que están en la versión deluxe, que es Dose. Esta la quisiera acompañar. Ok. Esta la quisiera acompañar de una vez con Retrovértigo, porque realmente no siento que aporten mucho a la trama que venía manejando el disco. En sí nos habla de un viajero en el tiempo con guiños a ciertas guerras, bien podría ser Vietnam o la Segunda Guerra Mundial. Le voy más a Vietnam porque es más conocida por el Napalm, pero bueno. De nuevo, la canción no siento que le sume mucho al disco. Continúa con esta temática entre cósmica de ciencia ficción, pero nada resaltable. Y nos vamos con los covers. Uno de los más populares, y que obviamente tenía que hablar de él, el de Malagueña Salerosa.
No sé si propiamente hicieron este cover como guiño o agradecimiento para los fans latinos, pero en palabras de Shadows, y cito, hemos dicho que queremos que The Stage debe ser diferente y excitante para escuchar. Para nosotros, la idea de convertir un disco en una pieza viviente de arte agregando ciertas instalaciones es muy intrigante. Expande el viaje. Esta canción originalmente es un guapango dedicada a una española muy guapa de la región de Málaga, obviamente, que cautivó a sus autores, Elpidio Ramírez, Roque Ramírez y Pedro Galindo. La canción viene acompañada por un detrás de cámaras de la banda en el video. Según Gates, este es un cover más que de la original, de la versión de Chingón, versión que todos conocemos, por Kill Bill 2. Por su parte, Shadows tomó clases de español con un amigo cercano y pues él lo acompañó a lo largo de las grabaciones para que la versión en español fuera lo más fiel posible. El siguiente cover, que tiene un poco más de sustancia, es Runaway, originalmente canción de Del Shannon, sacada en el 61, una canción de desamor con un ritmo de rock muy de la época, y en el cover, además de la adaptación al sonido de la banda, es de las pocas o la única canción donde Saki Vengeance, canta en el video. Y bueno, se ven por ahí unas tomas en el estudio donde está obviamente Saki cantando, Brooks en la batería y el guitarrista invitado Warren Fitzgerald. Ya para cerrar el disco aparecen otros tres covers más. As Tears Go By de Rolling Stones, que en esta versión está un poco más balada. La de los Rollings es entre sinfónica o simplemente una canción lenta con cuerdas. God Only Knows de los Beach Boys y finalmente Wish You Were Here de Pink Floyd. Después de este disco, en 2018 la banda dijo que estaban recolectando ideas para su siguiente disco. En 2020 sacaron una canción que habían grabado durante el Hail to the King, Set Me Free, y que acompañaría al relanzamiento de Live in LBC y Diamonds in the Rough. Pero luego de eso no hemos sabido mucho de ellos, pese a estar muy activos en YouTube y habiendo anunciado varios diseños de Dead Bats como NFTs. Yo les digo, no puede ser perfecto todo. No ha habido nada relacionado con la música, solamente han sido entre sketches, reacciones, comentarios de cuando estaban grabando canciones. Está interesante si eres fan. Y por último quisiera cerrar con unas cuantas apariciones extra que han tenido, desde algunos feats con otros artistas hasta apariciones en videojuegos. Bueno, empezamos por algo que ya había mencionado en el video anterior o en el episodio anterior. En el Live in LBC hicieron un cover a Walk que después grabaron para el Diamonds and Rough, pero esta parte se acompañó con un cover de Paranoid de obviamente Black Sabbath. Para el videojuego Black Ops 2 hicieron la canción Carry On, que aparte de aparecer en el videojuego, hicieron un video para YouTube en el que la misma banda fue convertida en avatares muy al diseño, muy al estilo del juego. Luego en Guitar Heroes, porque obviamente iban a aparecer en estos juegos, aparecieron bastante en el Warriors of Rock, sacando Bad Country, Scream, Afterlife y Almost Easy, aunque estas últimas en contenido descargable. Luego aparecieron en el soundtrack de Transformers 2, La Venganza de los Caídos, aunque, historia curiosa, iban a aparecer en la película, pero no sé cómo estuvo porque la canción ya estaba terminada, solo que no la pudieron agregar, supongo que eran temas legales, pero si buscan el soundtrack sí aparecen ahí. También aparece, y aquí sí aparecen, Almost Easy en el Need for Speed Pro Street. Y también aparece como canción descargable para el Guitar Hero 3, aparte del Warriors of Rock. Beast and the Harlot apareció, pero en el Guitar Hero 2. Y por último, Shadows, con esa voz tan tremenda de metal que tiene, fue invitado para el disco en solitario de Slash. Y aparte estuvo en la canción The River de Good Charlotte para su disco Good Morning Revival del 2007.
Bueno, esa ha sido la historia de Avenged Sevenfold. Al menos la historia general, un poco más importante, un poco hablando de sus canciones y discos más importantes, algunas apariciones en vivo. Ya sé que este episodio fue un poco más corto que el anterior, pero realmente la historia o la sustancia de la banda estaba en los primeros 4 discos y bueno, por lo mismo no quise dividirlo en exactamente en algo simétrico, si no hubiera hablado en esta ocasión de Nightmare. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya el siguiente video va a ser de otra banda y pues nada, síganme, tengo TikTok, tengo Instagram y hago videos de otras cosas como cines y series. ¿Sale? Bye.